Buenas noches. El panorama político en Estados Unidos se vio sacudido esta semana luego de que estallara un conflicto público y altamente personal entre el senador J. D. Vance y la activista conservadora Laura Loomer, exponiendo fracturas profundas dentro del movimiento MAGA y generando serias dudas sobre la unidad republicana en un momento crítico para la política nacional. Lo que comenzó como un discurso rutinario en Washington, D.C., rápidamente se convirtió en un drama de alto riesgo, desarrollándose en redes sociales, círculos políticos y ante los ojos de una base conservadora cada vez más atenta a cada palabra, gesto y demostración de lealtad. El senador Vance se dirigió a una poderosa organización antiaborto, cuyo alcance e influencia se proyectan hasta las elecciones de 2026. Sus comentarios, en su mayoría, se ajustaron a la línea conservadora tradicional, enfatizando valores morales y prioridades sociales. Sin embargo, observadores políticos e internos del movimiento detectaron un cambio sutil pero significativo en el tono. Vance pareció reconocer los desafíos que enfrenta el movimiento MAGA y el creciente malestar de los votantes ante posiciones cada vez más rígidas en cuestiones de guerra cultural. Para muchos dentro del movimiento, incluso un reconocimiento matizado de estos obstáculos políticos puede considerarse una brecha peligrosa en la disciplina ideológica. Laura Loomer, reconocida aliada de Trump y famosa por su estilo confrontativo y su presencia significativa en redes sociales, reaccionó de manera inmediata y contundente. En cuestión de horas, lanzó una ofensiva pública contra Vance, argumentando que sus palabras reflejaban deslealtad y cuestionando su compromiso con la agenda MAGA. La crítica de Loomer no se limitó a temas de política, atacó la credibilidad, la lealtad y el carácter del senador, transformando un desacuerdo político en un enfrentamiento personal. El conflicto se intensificó aún más cuando Loomer involucró acusaciones relacionadas con Erika Kirk, un nombre hasta entonces ausente de disputas políticas de alto perfil. Loomer sugirió relaciones y alianzas no reveladas que vincularían a Vance con individuos cercanos al expresidente Donald Trump, agregando una dimensión profundamente personal y aún no verificada al enfrentamiento. El efecto fue inmediato. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre el tono político se transformó en una lucha más amplia sobre credibilidad, poder e influencia dentro de un movimiento ya tensionado. Analistas políticos señalan que este episodio ofrece un raro y preocupante vistazo al funcionamiento interno del movimiento conservador moderno. La unidad pública, que durante mucho tiempo se presentó como una característica definitoria de MAGA, ahora parece frágil. La disciplina interna ya no se impone mediante líderes del partido o negociaciones privadas, sino a través de campañas de humillación pública en plataformas globales de redes sociales. El enfrentamiento también reavivó críticas sobre las contradicciones de género y autoridad moral dentro del movimiento MAGA. Expertos destacan la creciente tensión entre el discurso que promueve roles tradicionales para las mujeres y la realidad de que muchas mujeres conservadoras de alto perfil mantienen carreras públicas, marcas personales y plataformas de influencia nacional. Esta contradicción socava la credibilidad y complica los esfuerzos por mantener una narrativa ideológica coherente. A medida que continuaba la confrontación, Loomer aumentó la apuesta al mencionar al senador Marco Rubio, enmarcando el conflicto como parte de una lucha más amplia por el liderazgo futuro del Partido Republicano. Analistas interpretan esto como un signo temprano de la ansiedad que existe sobre quién liderará el movimiento en una era posterior a Trump. Vance y Rubio son vistos ampliamente como posibles herederos del legado MAGA. Ambos intentan equilibrar la lealtad visible a Trump con el desarrollo de perfiles políticos independientes, un acto de equilibrio cada vez más peligroso. En la política alineada con Trump, la duda o la reserva pueden reinterpretarse rápidamente como deslealtad. El estilo de liderazgo de Trump ha complicado aún más la situación. Al poner a prueba públicamente la lealtad de sus aliados y mantener la sucesión deliberadamente ambigua, asegura que ningún sucesor claro emerja sin antes navegar una compleja red de competencia, escrutinio y presión estratégica. Este entorno hace que la disciplina interna dependa cada vez más de señales públicas y, en algunos casos, del cumplimiento de lo que figuras como Loomer dictan desde redes sociales. Observadores advierten que las implicaciones de este conflicto van más allá de la reputación personal de Vance o Loomer.
Un partido consumido por conflictos internos enfrenta dificultades crecientes para proyectar coherencia en sus políticas, manejar mensajes y mantener la confianza del electorado. Con las elecciones intermedias acercándose, estas dinámicas podrían tener consecuencias tangibles en las urnas. Para entender la magnitud de la situación, es importante situar este enfrentamiento en un contexto histórico y estructural. Los movimientos políticos centrados en figuras únicas, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, suelen enfrentar problemas con la sucesión. La ausencia de mecanismos formales para preparar o elevar futuros liderazgos genera dependencia de pruebas de lealtad, redes personales y rivalidades internas como medios de control. La prolongada dominancia de Trump ha funcionado tanto como fuerza unificadora como inhibidora de la competencia potencial. Ahora, estas grietas se hacen visibles, y el conflicto entre Vance y Loomer ilustra claramente las presiones que esta estructura genera. Expertos señalan que lo que se está desarrollando en tiempo real representa más que un conflicto personal, es una prueba de estrés estructural para el movimiento MAGA. La ambición, la rivalidad personal y la lealtad chocan con la ideología, la estrategia y la rendición de cuentas pública. Cada acusación, publicación en redes sociales o declaración pública tiene un peso mucho mayor que su contexto inmediato, influyendo tanto en la jerarquía interna como en la percepción pública. La participación de figuras como Erika Kirk complica aún más la situación, mostrando cómo las relaciones personales, las redes financieras y la ambición política se entrelazan de manera difícil de clasificar. Donaciones, respaldos, apariciones y alianzas informales pueden tener un enorme peso, difuminando la línea entre apoyo genuino y relaciones transaccionales. En este clima, los motivos están bajo constante escrutinio, la sinceridad se vuelve imposible de verificar y cada gesto público puede interpretarse como señal de alineación o deslealtad. Para la base republicana, el espectáculo resulta a la vez entretenido y alarmante. Mientras Vance y Loomer chocan públicamente, los votantes observan un movimiento que alguna vez se definió por la unidad desmoronándose ante sus propios ojos. Los mensajes se fragmentan, las alianzas cambian y las rivalidades internas dominan la cobertura, dejando la política y la gobernanza en segundo plano. El enfrentamiento también revela contradicciones más amplias dentro de la política MAGA. El movimiento ha promovido tradicionalmente una estricta disciplina ideológica, mientras recompensa a aquellos que navegan hábilmente entre lo público y lo privado, a menudo adaptando reglas para su ventaja estratégica. Esta tensión entre principio y desempeño se vuelve central en las dinámicas de poder internas, ya que la lealtad se trata cada vez más como moneda, utilizada como arma para controlar comportamientos y reforzar jerarquías. Analistas destacan que el conflicto Loomer-Vance podría ser solo el principio. Con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina y la especulación sobre el liderazgo post-Trump en aumento, es probable que surjan disputas similares. Cada desacuerdo interno conlleva no solo consecuencias inmediatas sobre reputación, sino implicaciones estratégicas sobre sucesión, influencia y cohesión del partido. En última instancia, este enfrentamiento plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del Partido Republicano. ¿Puede un movimiento tan dependiente de una figura dominante sobrevivir a la sucesión sin caer en el colapso interno? ¿Puede una coalición basada en la lealtad personal, el espectáculo y la actuación mantener credibilidad, disciplina y viabilidad electoral? Para el senador Vance, los riesgos son tanto personales como políticos. Su intento de equilibrar la lealtad pública con el cálculo privado refleja la difícil posición de las figuras emergentes dentro del ecosistema MAGA. Navegar en una jerarquía compleja sin alienar aliados, mantener cercanía al poder mientras se conserva independencia y proteger la reputación bajo constante escrutinio. Para Laura Loomer, el conflicto demuestra el poder de las redes sociales como herramienta de control interno dentro de los movimientos políticos modernos. La indignación, la insinuación y la acusación se han convertido en mecanismos de disciplina interna, moldeando conductas de manera que las estructuras formales del partido ya no pueden garantizar. Mientras los observadores políticos continúan siguiendo esta historia en desarrollo, queda claro que el enfrentamiento Vance-Loomer es emblemático de una crisis estructural más amplia. Un partido que alguna vez se definió por unidad, disciplina y claridad ideológica, ahora se caracteriza por la rivalidad, la sospecha y la inestabilidad.
El espectáculo puede entretener, pero las implicaciones para la gobernanza, los mensajes y el éxito electoral son profundas. Al final, esto va más allá de un conflicto personal o un frenesí mediático. Es un caso de estudio sobre cómo los movimientos políticos modernos centrados en una sola personalidad pueden fracturarse desde dentro, cómo las rivalidades internas pueden eclipsar la ideología y cómo la lealtad puede ser a la vez moneda de poder e instrumento de destrucción. La pregunta que enfrenta el Partido Republicano ahora no es quién ganará este enfrentamiento, es si el movimiento mismo podrá soportar las crecientes presiones de sucesión, ambición y conflicto interno, o si será transformado de manera fundamental por las fuerzas que históricamente ha utilizado para mantener el control. Con las elecciones intermedias acercándose y la atención puesta en el futuro del liderazgo MAGA, el conflicto Vance-Loomer ofrece un adelanto preocupante. Un movimiento atrapado entre la lealtad y la ambición, entre el espectáculo y la sustancia, entre la unidad y la división. Su resolución, o la falta de ella, podría tener consecuencias que van mucho más allá de un titular o una publicación en redes sociales.